Bueno, como ya saben, ¿cierto? El curso denominado Manipulación de Explosivos y Accesorios para Voladura en Minería, impartido por mi persona, Matías Cabezas, a través de KH Capacitaciones y Santander Ingeniería. Fuimos invitados, ¿cierto?, a participar como colaboradores del Congreso CIMIN 2021, el cual estamos muy agradecidos también de poder participar, ¿cierto?, en compartiendo conocimiento y compartiendo experiencias laborales, ¿ya? El curso de hoy se denomina Elementos básicos en la manipulación de explosivos y accesorios y cebado, ¿ya? Vamos a comenzar de lleno. Los elementos básicos que ustedes deben conocer, ¿ya? Y deben portar al momento de trabajar en la manipulación de explosivos son tres, ¿ya? Como lo podemos ver en la licencia de manipulador de explosivos, la cual tiene una duración de 2 años. Ojo con eso, solamente 2 años. Cada manipulador debe preocuparse de que se mantenga vigente y siempre debe portar su licencia, ¿ya? Idealmente portarla cuando se está trabajando en la operación, ¿ya? Si no está trabajando en la operación, ¿cierto? Si está en la ciudad como civil, si está estudiando, no es necesario que la esté portando, ¿ya? Pero sí o sí tiene que portarla cuando está trabajando en la operación de la mina, ¿ya? O en construcción o en obras civiles, donde usted trabaje, ¿ya? El otro elemento bastante importante, ¿cierto?, para poder trabajar en el proceso de tronadura es una cenefa, la cual podemos ver acá en la imagen de la zona derecha. La cenefa básicamente es una barrera dura, ya que siempre se debe instalar para aislar el área donde se trabaja con explosivos, ¿ya? Y ninguna persona podrá traspasar la barrera sin su carnet de manipulador de explosivos. ¿Qué quiere decir esto? Si usted es supervisor de tronadura, ¿cierto? Y en su carta del oro usted informa sobre el área de influencia, ¿cierto? En la cual va a estar involucrada su tronadura, usted debe colocar su barrera dura, ¿cierto? En una ubicación estratégica de la mina, en este caso, se coloca esta cenefa y nadie puede pasar la barrera dura de la cenefa, ¿ya? Si viene el presidente Piñera, si viene el superintendente de la mina, si viene el gerente de la mina, y usted está a cargo de la tronadura y del proceso, ¿ya? Y de manipular el explosivo, y está a cargo de un equipo de mineros encargados de realizar el proceso de manipulación, de cargueo de tiro y el proceso de cebado también, eh, usted debe solicitar la licencia de manipulador al presidente Piñera, al gerente de la mina y a quien sea, ¿ya? Por lo tanto, recalcar que acá ni Dios se salva de esta barrera, ¿ya? Y el otro elemento bastante importante que deben considerar es que todas las personas que trabajan en este rubro, ya que corresponde a la manipulación de explosivos o de accesorios de tronadura, siempre son distinguidos por trabajar con un chaleco geólogo negro con amarillo, ¿ya? Hay empresas, ¿cierto?, que han mantenido esta tradición, como lo son, por ejemplo, Enaex, ¿cierto?, Maxam, han, han, digamos, en el tiempo mantenido sus colores, ¿cierto? Hay otras empresas que no lo ocupan, básicamente por un tema de marketing y estética, de un elemento de protección personal que es fundamental, ¿cierto?, que es el chaleco geólogo. Pero así hay empresas, ¿cierto?, que han mantenido esta cultura, ¿cierto?, explosivista, que es mantener los colores negro y amarillo. Otro de los elementos básicos que tenemos acá que conocer para trabajar, ¿cierto?, en la manipulación de explosivos y de accesorios de tronadura son el punzón de bronce, ¿ya? Como lo podemos ver acá en la imagen de la derecha, donde estoy apuntando con el cursor. El punzón de bronce ya es necesario para realizar la perforación de una dinamita, ya una dinamita encartuchada del tipo explosivo vela, como le llaman, de algunos proveedores como por ejemplo Maxam, que trabaja con el nombre técnico Riodin, o Tronex, de la empresa Naex, ¿cierto? Y estos son básicamente explosivos los cuales se deben ser perforados por este punzón de bronce para introducir la cápsula detonante de un detonador, ¿ya? O el cordón detonante de 10 gramos por metro, ¿ya?
Así se realiza el primado, ¿ya? Cuando ustedes hablan de primado, ¿cierto? Y ustedes van a realizar el proceso en sí del primado, o del cebado, o del cebo, como quieran llamarlo, porque hay varios nombres técnicos, usted debe agarrar su punzón, ¿cierto? Y perforar el cartucho de dinamita, ¿ya? Eso es lo correcto. En la práctica, si usted ve otra cosa, ¿ya? Va a depender de cada faena minera, ¿ya? Porque muchas veces en la práctica se van a encontrar que muchas veces los mineros perforan el cartucho de dinamita o una emulsión encartuchada solamente con el detonador, ¿cierto? Con la cápsula. Pero bueno, son prácticas, ¿cierto? Que ustedes se van a ir dando cuenta en el rodaje y en el transcurso de su carrera, ¿ya? Pero lo correcto es usar un elemento, ¿cierto? Como el punzón de bronce, el cual no genera chispas y no genera fricción con otros materiales para evitar los riesgos de iniciación de algún tipo de producto. Otro elemento básico, ¿cierto? Como manipulador que usted debe conocer y debe siempre portar es la wincha y la hora, ¿ya? Una herramienta muy útil de trabajo que sirve para utilizar y asegurar el contacto entre ciertas cargas explosivas, ¿ya? Acá, con la wincha y la hora, usted va a realizar el proceso, ¿cierto? O la etapa del empalme. ¿Qué significa el empalme? Significa que usted debe agarrar, por ejemplo, o unir, mejor dicho, dos cordones detonantes, ¿ya? O dos puntas de dos cordones detonantes y las va a unir, ¿cierto? Con winch en la hora para poder generar la comunicación de ambos elementos, ¿ya? O básicamente va a unir dos cables de conexión, ¿cierto? De conexión superficial para los detonadores electrónicos. También sirve la winch en la hora para aislar, ¿cierto? Y empalmar este tipo de cables, ¿ya? Y cuando usted realiza procesos de tronadura, por lo menos en minería subterránea, ya, y usted trabaja como minero, todos los que me están escuchando, y tiene que realizar, ¿cierto?, el proceso de cebado, ¿cierto?, el proceso de carguío del tiro, el proceso de tapado y todo lo demás, y las conexiones de la malla, ¿ya?, o de la frente, y está trabajando en altura y está cargando los tiros de corona, por ejemplo, que están en su avance de frente o de túnel, debe utilizar sí o sí un arnés de seguridad, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto va a evitar el riesgo de caída en altura, ¿ya? Ojo que cuando los mineros, ¿cierto?, trabajan cargando los tiros de corona, ¿cierto?, o los auxiliares de caja, que también están bastante en altura, están bastante altos esos pozos, eh, muchas veces los mineros tienen ese riesgo ya de caer en altura, pero ¿por qué? Porque ellos son subidos en un equipo que se llama un Manitú, ¿ya? El Manitú es un equipo brazo telescópico, ¿cierto? Operado por un operador, el cual los eleva a ellos hacia la altura, ¿cierto? Hacia los techos de las frentes de avance, y ellos realizan este proceso, ¿ya? Por lo tanto, es importante que usted, ¿cierto?, como minero o usted como supervisor de tronadura, verifique que sus viejos, ¿cierto?, que sus trabajadores estén con todos estos elementos para poder realizar un buen proceso de tronadura y un efectivo disparo. Otros elementos bastante importantes son, ¿cierto?, el taqueador, que muchas veces se utilizan colíes para poder confinar los tiros, un cono negro y amarillo también que sirve para segregar el área de tronadura y prohibir el paso de cualquier tipo de vehículo o persona, y el encendedor, ¿cierto?, que sirve básicamente también para poder encender la mecha, ¿cierto?, que es el sistema de iniciación tradicional, como le llamo yo, porque quiero destacar que para iniciar una tronadura, ya después de todo el proceso previo, usted tiene dos maneras de iniciarla. Con el sistema tradicional, que es a través de mecha rápida o de mecha de seguridad, ¿cierto? Que es una mecha compuesta de pólvora y recubierta con PVC, o el sistema tecnológico, ¿cierto?, que cuesta un poco más caro, que es el sistema de iniciación electrónico, donde hay un logger, hay una caja blaster, hay un control remoto y están los detonadores electrónicos, ¿cierto?, que pueden ayudarnos a disparar, ¿cierto?, sin utilizar un encendedor. Ya básicamente vamos a apretar un botón y va a salir un disparo. Esas son las dos maneras de que ustedes tienen, ¿cierto?, para poder iniciar disparos. Bueno, y hay tecnologías, muchachos, que tienen que saber, ¿cierto?, y los voy a actualizar también. Hay tecnología asociada ahora a primas inalámbricas, ¿ya? La empresa Orica
con su producto WebGen, ya realizado y desarrollado en Australia, ya tiene, ¿cierto?, una prima inalámbrica, ya, por ejemplo, vamos a enfocarnos en el punto 4, ¿cierto?, donde es un booster más un detonador nonel o un detonador pirotécnico. Si ustedes ven el cursor, esta prima número 4, Orica la tiene inalámbrica, ¿ya? Ellos insertan su detonador denominado Icon 2, ¿ya? Lo insertan acá y ya no tiene el cable de comunicación, ¿ya? Esto se comunica inalámbricamente a través de transferencia de datos digitales con otros equipos asociados para poder hacer los disparos, ¿ya? Esta tecnología ya existe. Si bien es un poco cara, ¿ya? Es un poco elevada en precio en términos comerciales, hay compañías mineras de gran envergadura en Chile en el extranjero ya que tienen el presupuesto como para pagar un tipo de sistema de iniciación con esta tecnología. O también en su defecto, ¿cierto? Si trabajan en mediana minería o en pequeña minería, donde todavía el presupuesto es bastante bajo, ¿cierto? Porque las toneladas procesadas, no, digamos, solamente pagan la operación y no dejan mucha utilidad del negocio minero, se van a encontrar con, por ejemplo, la prima o el cebo número 1, ya, que es una dinamita, ya, más una guía lenta, más el fulminante número 8, ya. Básicamente, ¿cierto? Usted perfora con su punzón de bronce, ¿cierto? Perfora este cartucho de dinamita y inserta usted el detonador, acá el detonador, ¿cierto? El fulminante número 8, ya, y ya debe haber crimpado usted, ya debe haber insertado la mecha o la guía lenta para poder sacar, ¿cierto? La línea de comunicación para la superficie, en este caso, si es que lo va a ocupar como cebo para cargar los tiros, ¿ya? En el caso número 2 tenemos una emulsión encartuchada, ya que también fue perforada por un punzón de bronce, en este caso, y por la persona que la perfora, que es el manipulador de explosivos, ya, y tiene que insertar acá también su detonador eléctrico o pirotécnico o electrónico, que también es factible usarlo, ya. En el caso número 3 tenemos la dinamita más cordón detonante de 10 gramos por metro, como lo podemos ver acá. Estas son primas ya poco utilizadas, pero en voladura secundaria o en cachorreo o en reducción de bolones, puede ser que ustedes puedan ocupar este tipo de cebado, ¿ya? Pero por lo general se ocupa para trabajos puntuales en obras civiles o en reducción de tamaño, etcétera. Y el cuarto, que es uno de los más ocupados, ¿cierto? En mediana, gran minería, donde el booster también es un poco elevado en precio en términos comerciales, ya. Se utiliza un booster de alto poder de detonación, ya, eso significa APD para los que no saben, alto poder de detonación, ya, con una alta velocidad de detonación, una alta VOD, ya, y se le inserta un detonador no eléctrico o electrónico en su defecto a este alto poder de detonación, ya. Eso se utiliza, chiquillos, como marco global de lo que son los tipos de cebado o primas. Cualquier duda, cualquier consulta, dejo abierto el chat ya, muchachos, para que puedan ir consultando cualquier duda, cualquier idea que ¿Tienen, tengan. ya disculpe, ¿tienen algún rango de efectividades o algo por el estilo? Hola, con quién hablo? Con Radar, ¿Cuál es su consulta? si tienen como algún rango de efectividad de las primas. Sí, mira, cuando tú tengas que tomar la decisión de qué tipo de prima utilizar, va a depender de muchos factores. Uno de ellos es la calidad de roca que tú vas a tronar, ¿ya? Tú tienes que saber la dureza de la roca, tienes que saber la densidad de la roca, tienes que saber el tipo de material que vas a tronar, si es mineral, si es estéril, etcétera, etcétera. Ya tienes que saber todos los parámetros geomecánicos y geotécnicos de la roca. Lo primero, ¿ya? Tienes que saber si es necesario su RQD, su Q de Barton, su RMR, su Rockmass Rating, todos los parámetros que sean necesarios de acuerdo al macizo rocoso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la elección del tipo de explosivo o del tipo de cebado que tú vas a utilizar va a depender de la granulometría que tú quieras lograr, ¿ya? Por eso es importante saber, ¿cierto?, de que, por ejemplo, nos vamos a enfocar en el caso 4, ¿cierto?, que es un booster alto poder de detonación,
más un detonador electrónico, por ejemplo, si yo tengo una roca muy dura, ya muy competente, ¿cierto? Y un macizo rocoso muy competente, ya que es un mineral que yo quiero tronar, ¿cierto? Y quiero que los gases se expandan a través del macizo rocoso y que la onda de choque, ¿cierto? Fragmente la roca y quiero lograr una buena granulometría, sería una buena decisión, ¿cierto? Iniciar esos tiros o esa malla con un APD, un detonador electrónico cargado con emulsión, ¿cierto? Gasificada por camión fábrica, ¿cierto? Como carga de columna, ¿ya? Sería una buena decisión. ¿Por qué? Porque el booster tiene un alto poder de detonación, tiene una alta velocidad de detonación, y es compatible y es sensible, ¿cierto?, a iniciar una carga de columna con emulsión bombeada o vaciada a través de camiones fábrica, ¿ya? Por eso es importante que ustedes tienen que saber que este tipo de elecciones depende básicamente de las áreas técnicas, ¿cierto?, de las empresas de servicio integral de tronadura, y dependen también de los ingenieros de tronadura que están realizando, ¿cierto?, las secuencias de disparo y hacen las simulaciones con los software y todo lo demás, ¿ya? ¿Le quedó claro, colega, cierto? Sí, sí, muchas gracias. Vale, ¿alguna otra consulta? Cualquier persona que quiera consultar Por puede... lo que tengo entendido, también dependerán los tipos de explosivos por la labor que queramos hacer, dependiendo de las etapas de la minería, ¿cierto? Sí, Se puede buscar. totalmente, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, más allá de saber la competencia del macizo rocoso, tu elección también va a depender qué método de explotación tú estás utilizando, ¿ya? Si estás utilizando un método de explotación subterráneo o a rajo abierto, ¿ya? Va a depender básicamente también del plan minero y del desarrollo de lo que tú quieras lograr. Continuamos. Bueno, importante, ¿cierto? Un caso real en el cual tuve la oportunidad de pertenecer a la construcción del proyecto Chuquicamata Subterráneo, ya que el PMCHS significa Proyecto Mina Chuquicamata Subterráneo, para los que no saben, un proyecto bastante emblemático en la actualidad que trabaja mucha gente ahí, ¿cierto?, de empresas contratistas realizando la operación día a día. En realidad, Proyecto Chuquicamata Subterráneo de Codelco Chile invirtió una gran cantidad de millones de dólares para la construcción de este proyecto, que está proyectado en su explotación hasta el año 2060, un poquito más, me imagino, 2070. Así que hay harto trabajo acá para el lado norte de Chile. Podemos ver algunos tipos de iniciadores, ¿ya? Que se utilizaron en la construcción de este proyecto, ¿ya? Entonces, básicamente, ustedes se van a dar cuenta de que estos productos se utilizan y se utilizaron también en el avance de la construcción de estos túneles, ¿ya? El booster, como ustedes bien lo saben, ¿cierto?, es un explosivo de alta velocidad de detonación, VOD, para aplicaciones de primado. Básicamente es eso. Si usted necesita saber mucho más de cada producto, tiene que investigar la ficha técnica de cada producto, ¿ya? Entonces yo les hago una pregunta ahora. ¿De qué depende la elección correcta de un booster? ¿Y qué debemos considerar para la elección? Tomen nota, ¿ya? Algunas de las variables que ustedes deben considerar es el diámetro de perforación, muy importante. Deben considerar el factor de carga, el tonelaje de roca que van a remover, el tipo de carga de columna a iniciar y el tipo de detonador que van a utilizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá podemos ver en la imagen de la izquierda un mini booster, ¿cierto?, de bajo gramaje del proveedor Maxam, donde solamente en su orificio central se inserta un detonador, ¿ya? Acá podemos ver en la imagen del centro un booster un poco más grande, por decirlo así, ¿cierto?, de 150 gramos, con un mayor diámetro también, con distintas características, pero tiene dos orificios, ¿ya? Donde también se puede hacer una aplicación de insertar doble detonador, ¿cierto?
Y acá en la zona derecha podemos ver otro mini booster de la empresa Enaex que se le inserta solamente un detonador, ¿ya? Por eso también es importante definir, ¿cierto?, en base a las variables de diseño o al desarrollo minero, ¿cierto?, o al método de explotación o a la competencia de la roca, qué producto vas a utilizar tú para tus tiros o para tu diseño de malla. El colega Matías Vega nos pregunta por el chat, dice, ¿cómo se maneja el gasto de explosivos si las condiciones geológicas cambian de forma brusca y ya se hizo el gasto presupuestado? ¿O son insumos que se adquieren de forma progresiva a medida que se necesiten? Mira, básicamente, Matías, para preguntar la primera parte de tu pregunta, para contestarte, estos estudios de geología, ya desde desde el área de geología, ¿cierto? Desde el área de prospección de yacimiento, desde el área de geotecnia, se realizan cuando cualquier tipo de explotación está en proyecto, ¿ya? Cuando está en desarrollo, en proyecto, cuando se está haciendo los análisis de costo, la prefactibilidad de un proyecto y todo lo demás, ¿ya? Y como tú bien dices, claramente se designa un presupuesto de acuerdo al costo global, ¿cierto? Que está proyectado por proyecto, ya sea porque la minería es un proyecto, parte desde ahí, desde esa base. Entonces, se va definiendo, ¿cierto? De acuerdo al tipo de geología, ¿ya? Y de acuerdo al tipo de mineral, ¿cierto? O a las proyecciones de toneladas que se van a procesar o se van a remover diariamente, es cuando nosotros tenemos que decidir, ¿cierto? Si es que realmente el material que las toneladas que vamos a remover, va a pagar realmente todo el costo de la operación, ¿ya? Y por lo general se da que en los proyectos que son grandes, ya en los proyectos, por ejemplo, en un tan emblemático como Chuqui Subterráneo, Codelco invirtió una gran cantidad de millones de dólares no solamente para la operación, sino también para invertir en los proveedores, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este caso, por ejemplo, que es caso real, que le estoy compartiendo, en Codelco no, digamos, no se escatimó por cuidar las lucas, por decirlo así, ¿ya? Como ustedes pueden ver, podemos ver distintos productos, ¿cierto? En los cuales son de distintos proveedores y estos tienen distintos precios también, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay harto presupuesto, ¿cierto? Para un proyecto grande, se prueba todas las alternativas. A diferencia de cuando tú tienes un proyecto de bajo presupuesto, como puede ser un proyecto minero pequeño o de mediana minería, tú lo primero que vas a hacer, colega, es buscar tu producto más barato y te vas a abastecer del proveedor más barato, ¿ya? Por eso existen dentro de estas empresas proveedoras de explosivos, existen áreas comerciales las cuales están encargadas de cotizar los productos hacia los clientes, ¿ya? Y están encargadas también de ponerle el precio de venta de cada producto, ¿ya? Y los precios de venta son en base a los costos de fabricación que tiene cada proveedor, ya en base a su proceso lineal de fabricación, porque todas las fábricas tienen distinto proceso de fabricación, ya, y tienen un costo de fabricación asociado. Por lo tanto, todo esto está de la mano, ya. Y claramente en la operación, sí, pues, el polvorín se va abasteciendo de un stock determinado, se genera un stock de seguridad, y cuando este stock de seguridad tenemos la alerta de que nos van a faltar productos, nosotros de inmediatamente hacemos las solicitudes internas de explosivos, ¿cierto?, a los proveedores y nos vamos abasteciendo de manera progresiva, como lo dices tú, Matías. Catherine Vicencio, dígame. Le quería hacer una consulta. ¿En todo momento se tiene que ocupar explosivos de alta velocidad de detonación? Porque lo que yo estaba viendo la otra vez es que, por ejemplo, si tenemos una roca que tiene alto grado de porosidad, es necesario una de alta velocidad y en cambio para uno que es una roca que no tiene tanta porosidad, podríamos ocupar uno que no sea de alta velocidad para hacerlo más económico, ¿no? Sí, está en lo correcto. En realidad, cuando
tú hablas de porosidad, también estás hablando de dureza, estás hablando de competencia de la roca y todo lo demás, pues ya, porque imagínate que el macizo rocoso está compuesto por una cantidad tremenda de poros, ya, que son poros de distinto tipo de mineralogía o distinto tipo de estratología ya, o como quieras llamarle, ¿cierto? Entonces, claramente cuando el macizo rocoso está compuesto de muchos granos que son dispersos y que son están de tal manera que se forma un conglomerado, ¿cierto?, de minerales y de materiales estériles, y es una roca bastante competente, ahí se tiene que utilizar un BOD alto, ya, porque tú quieres lograr alta fragmentación. Cuando la roca es de baja competencia, ya, y un poco más blanda, por decirlo de alguna manera más, digamos, más entendible, tú tienes que hacer el uso ya de un tipo de iniciador con una velocidad de detonación un poco más baja, porque lo que tú quieres lograr es no lograr la sobrefragmentación del macizo rocoso, ¿ya? Ese es el objetivo también de por qué se estudian las fichas técnicas, que justamente vamos a entrar ahora, Catherine, a ese punto. ¿Te respondí? Profe, gracias. Ya, cualquier duda por el chat, chiquillos, o por micrófono. Justamente en base a eso, ¿cierto? Ustedes tienen que tomar las decisiones de qué producto van a utilizar, ¿ya? Entonces, justamente es importante de que se conozcan las fichas técnicas de los productos, en este caso de un booster, donde tenemos que la densidad son 1,6 gramos por centímetro cúbico, tiene una alta velocidad de detonación, ¿cierto?, de 7.800 metros por segundo, tiene una presión de detonación de 243 kilobares, es muy excelente al agua, ¿ya? Tiene una resistencia al agua altísima y es sensible al cordón detonante. Esta es la ficha técnica del producto Rio Booster del proveedor Maxam, ya como lo podemos ver acá en la imagen. Otro tipo de iniciador, ¿cierto? El booster HD2, o le pueden poner iniciador, ya va a depender de cada comerciante, de cada proveedor. Las características técnicas, por ejemplo, del 150 gramos, ya tenemos que tiene un diámetro de 37 milímetros, ya tiene una altura de 106 milímetros, tiene un peso de 150 gramos, tiene una velocidad de detonación de 7000 metros por segundo. Si siguen el cursor, ¿cierto? El láser, podemos ver ahí la velocidad de detonación bastante alta. Tiene un diámetro de perforación en plancha de fierro de 28 milímetros. Tiene una resistencia a la presión hidrostática por 2 horas de 2,1 kilogramos partido por centímetro cuadrado, que equivalen a 30 libras por pulgada cuadrada. Es sensible al cordón detonante de 5 gramos por metro, tiene una excelente resistencia al agua y una densidad de 1,6 gramos por centímetro cúbico, ¿ya? Por eso es importante, ¿cierto?, que conozcan las fichas técnicas cuando ustedes vayan a manipular el producto y cuando vayan a utilizarlo en la operación. Y la otra ficha técnica importante del mini booster de la empresa Naex, como por ejemplo lo es 1,62 de densidad, ¿cierto? 7200 metros por segundo de velocidad de detonación, 216 kilobares la presión de detonación, una energía de casi 5600 kilojoules partido por kilogramo, una excelente resistencia al agua, volúmenes de gases de 692 litros partido por kilogramo, y tiene una potencia relativa del ANFO en peso de 1,50 y en volumen de 3,12. Bueno, acá dice que para iniciar un taladro cargado, ¿cierto?, un tiro, un pozo, como quieran llamarlo ustedes, con explosivo rompedor sensible o con un agente de voladura, se emplea un cebo, que en su forma más simple es el detonador introducido en un cartucho de dinamita, ¿ya? Y usted como manipulador va a tener que hacer ese trabajo, ya va a tener que manipular el cartucho de dinamita y va a tener que manipular los cordones detonantes, como lo podemos ver acá en la imagen, va a tener que manipular, ¿cierto?, los primers o los cebos en este caso, y va a tener que hacer los empalmes, va a tener que
en la práctica cortar cordón detonante y todo lo demás, va a tener que tomar las cajas de los productos, ¿cierto? Cuando lleguen en el polvorín móvil a la operación, a la malla o a la frente, usted va a tener que bajar las cajas del polvorín móvil, va a tener que dejarlas en el piso, va a tener que abrir las cajas. Lo primero que se va a encontrar es la ficha técnica del producto. Ojo con eso, chiquillos. Siempre las fichas técnicas de todos los productos, sea un alto explosivo, un iniciador, cordón detonante, o sean detonadores o accesorios, siempre las cajas vienen con su ficha técnica, ¿ya? Así que cuando ustedes estén en la operación y estén trabajando en esto, acuérdense de que las fichas técnicas de los productos están siempre en las cajas dentro de, digamos, de la caja de cartón que viene el producto, ¿ya? Entonces, algunos métodos para la preparación de cebos, que son bastante importantes y que deben conocer, son como por ejemplo el central, ¿cierto? El trenzado y el lateral, ¿ya? Esto es teoría, ¿cierto? Que se realiza en base a la utilización de dinamitas, hidrogeles y emulsiones sensibles, ¿ya? Así se realizan los métodos y la preparación de los cebos. De esta manera se debe perforar los cartuchos de dinamita, hidrogel y emulsión encartuchada. Luego de esto, ¿cierto? Tenemos algo muy interesante que se utilizó en este proyecto, que es un procedimiento de cebado de taladros de contorno. Ya básicamente, ¿cierto? Se perfora la dinamita, como lo podemos ver acá con el punzón de bronce, se inserta el cordón detonador y se inserta el detonador no eléctrico, como lo podemos ver en la imagen, ¿ya? Acá se probó, ¿cierto?, este tipo de cebo, insertándole cordón detonante al cartucho y insertándole un detonador, ¿ya? Por eso les digo que en la operación se pueden encontrar con innovaciones, se pueden encontrar con distintos tipos de procedimientos asociados al proceso de tronadura. Y los tipos de conexión, cuando ustedes, por ejemplo, tienen que hacer una conexión de voladura secundaria, por ejemplo. ¿Alguien sabe qué es lo que es la voladura secundaria? ¿Alguien me puede responder que cuando hablo yo de voladura secundaria, qué significa eso? ¿Se me escucha? Te escucho. Es cuando se ocupa una detonación de, digamos, una detonación pequeña para desencadenar una más grande, si no me equivoco. Ya, Digamos, en palabras, digamos, bien general. ya. No, súper bien, súper bien. Mira, la voladura secundaria, bien chiquillos, me gusta que interactúen por el chat y por micrófono también. Las voladuras secundarias son, estas definiciones las pueden encontrar en el manual de tronadura de NAEX, la pueden encontrar en internet también, pero son básicamente reducción de tamaño ya de una colpa o de una roca o de un bolón en base a la utilización de productos denominados altos explosivos y accesorios de voladura, ya que combinados, fusionados, te van a reducir el tamaño de esa colpa y te van a reducir digamos, ese bolón al tamaño que realmente tú lo necesitabas, ¿ya? Por lo general, las voladuras secundarias se hacen para, como lo dice ahí Melissa Norges en el chat, para refragmentar los macizos rocosos de la tronadura primaria. ¿Y por qué ocurre esto? Por los bolones siempre han sido un problema, ya las colpas de rocas grandes siempre han sido un problema, porque muchas veces son resultado de un mal diseño de voladura, ya una mala simulación, o porque el taco que se utiliza por diseño fue excesivo, ¿ya? O porque la pasadura, ¿cierto? También pudo haber estado mal calculada en una malla de cielo abierto, ya también puede ser, son distintas variables que, o básicamente también porque el tiro quedó mal confinado, ¿ya? Pero tú, ¿qué ocupas para las voladuras secundarias? ¿Utilizas cordón detonante para hacer amarres, ¿cierto? Cuando utilizas el explosivo
denominado emulsión en base a aceite, ¿ya? Que son como unas bolas, así como el Semtex, parecido al Semtex. Son como unas bolas, ¿cierto? Que se utilizan un explosivo denominado Fameplast, que le dicen el explosivo Plasta. Se lo puede dejar acá para que lo estudien en el chat. Si googlean Fameplast, ahí se van a encontrar con el explosivo que se utiliza para las conexiones con cordón detonante, ¿ya? El cordón detonante se inicia siempre y cuando, con otro cordón o mediante con un detonador, ¿cierto? La conexión del fulminante al cordón se debe realizar de tal manera que la base del detonador apunta hacia la zona del cordón detonante en que se debe propagar la onda de detonación, de lo contrario no se producirá la iniciación del cordón en la dirección deseada, ¿ya? Esta imagen también sacada de teoría de los libros, ¿ya? Bueno, yo estudio harto sobre este tema y las presentaciones que hago siempre son con harto fundamento teórico, pero tratando también de complementar con la práctica. Algunos empalmes como lo son, por ejemplo, el nudo recto, usted lo va a tener que hacer también en terreno, el recto doble, la derivación, el nudo rizo y el lazo, ¿ya? Aplicaciones del cordón detonante con este tipo de empalmes para la iniciación de los explosivos dentro de una voladura o básicamente como explosivo para la ejecución de la propia voladura. Acá podemos ver un procedimiento incorrecto y uno correcto cuando usted empalma el detonador, ¿cierto? Y con la mecha de seguridad al cordón detonante. ¿Ya? Cuando usted hace el procedimiento de empalme entre el fulminante común y el cordón detonante, lo va a hacer porque usted ya tiró su línea troncal desde su malla o desde su frente de trabajo, pensando que es un sistema de iniciación tradicional para ambos métodos de explotación, tanto open pit como underground. Ustedes van a tener que empalmar, ¿cierto? el sistema tradicional, y si realizan este amarre es totalmente incorrecto porque la onda de propagación del fuego que va a consumir toda la pentrita que está en el cordón detonante, lo más probable es que se te corte la línea, ¿ya? Acá usted ya extendió su línea troncal y la manera correcta en la cual su línea troncal que viene de su frente o de su malla sea conectada y empalmada a su sistema de iniciación, que es la mecha de seguridad, ¿cierto? Y el fulminante número 8 es esta manera. Este es el cordón detonante, usted inserta, ¿cierto? Su mecha de seguridad y su fulminante y de inmediato aplica windshield la hora, ya para poder asegurar, ¿cierto?, de que la iniciación se realice, ¿ya? En esta dirección va a ir la dirección de detonación, ¿ya? En esa dirección, hacia allá, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque claramente el fulminante apunta, ¿cierto?, hacia la derecha. Y el fuego va a venir por acá consumiendo toda la pólvora negra, ¿cierto?, que está dentro del PVC de la mecha de seguridad, porque la mecha de seguridad contiene pólvora negra, ¿ya? Se consume, llega hasta acá, hasta el crimpado, y luego de eso el detonador se inicia y se comienza a consumir la pentrita que está dentro del cordón detonante que se utiliza como línea troncal. Valentina Rivera nos consulta por el chat, ¿la mecha siempre debe quedar afuera, cierto? ¿O también se envuelve en cinta aisladora? Valentina, la mecha debe quedar fuera, ¿ya? Justamente, como sale en la imagen anterior, idealmente, ¿cierto?, que quede solamente el detonador empalmado con el cordón detonante y asegurado con windshield la hora, ¿ya? Esta pega la tienen que hacer los manipuladores o los cargadores de tiro, ¿ya? O los operadores de piso que le llaman en la operación. Y la mecha, claro, debe quedar libre, ¿cierto? Y sin windshield la hora porque el fuego debe consumir toda la pólvora que está dentro de la mecha de seguridad, ¿ya? Esa es la idea de que el proceso se haga de manera efectiva. Bueno, y también otro dibujito, ¿cierto?, de la teoría de los libros, de la literatura, es que tenemos algunos diámetros de menores tamaños, ya, en donde tenemos tres tipos de ensamble con detonadores eléctricos o pirotécnicos en general. Ya un ensamble simple,
ensamble reforzado y uno con cordón detonante. Ya cuando ustedes hacen amarres con cordones detonantes es un poco más complejo, ¿ya? Pero cuando hacen primados con cartuchos de dinamita o con emulsiones encartuchadas, solamente utilizando detonadores pirotécnicos o electrónicos, un poco más amigables en términos de manipulación del producto, ¿ya? Y acá podemos ver, ¿cierto?, para diámetros mayores, algunos primers. Esta imagen sacada desde la teoría de tronadura. Cuando ustedes tienen mayores diámetros, estábamos hablando de 12 pulgadas de diámetro de un pozo, o 12 pulgadas y media, 13 pulgadas, ya hasta 15 pulgadas de diámetro de los tiros, se debe utilizar, ¿cierto?, el número 2, el cual es un booster, ¿cierto?, que se le inserta un detonador electrónico o no eléctrico dentro de sus orificios, ¿ya? Para poder sacar el cable de conexión hacia la superficie y poder realizar las conexiones con los accesorios que sean necesarios. Ya justamente cuando se trabaja enfrente en minería subterránea, este es el trabajo que hacen los cargadores de tiro o los mineros, ¿cierto?, que deben colocar el cebo dentro del taladro y con un atacador de madera deben empujarlo suavemente hasta el fondo del tiro, y no debe presionar el atacador porque puede explotar. Ojo con eso, porque acá cualquier tipo de mala manipulación puede causar algún accidente. Se colocan los cartuchos de dinamita uno a uno, empujándolos y presionándolos con un atacador, y luego coloque un taco de madera, arcilla o detritos. Eso en la práctica es así, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? ¿Algo respecto a los sistemas de iniciación, a los boosters? No sé, cualquier duda, dejo el chat abierto para que puedan comentar. Prohibiciones. Hay bastantes prohibiciones al momento de realizar la manipulación de los tiros, ¿ya? Pero ahora los voy a dejar con un video. Los voy a dejar con un video que es bastante interesante en términos de almacenamiento de productos, ya, manipulación de productos y trabajo en minería. Ya los voy a dejar con un video que ojalá les guste. Lo pueden encontrar en internet. Ya les voy a dejar el link en el chat. Pongan bastante atención porque les voy a hacer preguntas una vez terminado el video. Estudia online, curso de cajero bancario en CBCL. Entregamos. Ya. Esta es la pega que van a hacer ustedes, queridos colegas. Ya. Y acción. Los explosivos son ampliamente utilizados en minería subterránea. Sin embargo, su uso inadecuado puede derivar en detonaciones imprevistas y generar eventos no deseados. Ejemplos por etapas. Recepción. Asegurar siempre que no se reciba al mismo tiempo material explosivo con accesorios. Llevar un correcto control operativo de las recomendaciones indicadas en la hoja de seguridad y ficha técnica del producto explosivo que se reciba. Transporte dentro de la operación. Nunca transportes o almacenes material explosivo con accesorios de voladura. Y recuerda que el vehículo es exclusivamente para transporte de explosivos. Los vehículos deben cumplir con la legislación vigente. Para el transporte de explosivos a pie, hacer uso de mochilas o sacos de algodón en perfecto estado. Nunca de material sintético, y entre las personas que trasladan materiales incompatibles debe haber una distancia mínima de 10 metros. Almacenamiento. Recuerda que los explosivos deben almacenarse considerando la tabla de compatibilidad emitida por la autoridad competente.
Recuerda usar ropa de algodón y realizar la descarga estática siempre que ingreses al polvorín de iniciadores. La altura máxima de apilamiento es de 1.8 metros y debe mantener 0.8 metros de separación con la pared más próxima. Considera que el último nivel de cajas debe ser de amarre. Recuerda nunca preparar los cebos dentro del polvorín ni almacenar explosivos cebados. Durante el manipuleo, evita que los explosivos y accesorios de voladura puedan ser pisados por personas o vehículos. Al momento de manipular no se debe tirar, golpear o patear las cajas con material explosivo. Recuerda que por normativa legal, los cargadores deben estar aterrados. Nunca utilices los dientes o herramientas que no estén diseñadas para crimpar los fulminantes a la mecha. Solo usa herramientas autorizadas para el corte de mecha rápida, mecha lenta o cordón detonante, las cuales tienen un diseño para evitar la fricción y generar chispa. Nunca utilices tijeras, cuchillos o piedras. El carguío debe iniciarse una vez que se haya concluido la perforación, garantizando las condiciones de seguridad para la labor como el sostenimiento, ventilación y restricción del tránsito. El cebado debes realizarlo con un punzón de cobre, polietileno o madera, orientando el fulminante hacia la boca del taladro. Recuerda que los cebos nunca se deben golpear. Asimismo, durante el carguío, en caso se tape el taladro, nunca intentes recuperar el cebo porque tiene riesgo de detonación fortuita. Emplea varillas de madera para introducir o atacar los cartuchos en los taladros. Nunca utilizar varillas metálicas. Si utilizas un equipo para el carguío de explosivos, ten cuidado que la canastilla no se enrede con el cordón detonante o el tubo de choque. El impacto producido por el estiramiento y rotura del tubo de choque puede provocar la iniciación del explosivo. Una vez que haya iniciado el chispeo, no regreses a la labor por ningún motivo. Una vez concluida la explosión, espera los tiempos establecidos en la mina para reingresar al área de trabajo, verificando que no haya presencia de gases remanentes. En caso se detecte que se está dando alguna de estas desviaciones, deberás reportarlo inmediatamente al personal de seguridad o al responsable de operaciones. Solo así podremos evitar los accidentes y contribuir al desarrollo sostenible de la industria. EXA, tu seguridad Ya, bueno, ahí es mi les seguridad. dejé el video de Exa Soluciones. Le hice tremendo marketing a los hermanos peruanos, una empresa fabricante y proveedora de explosivos de Perú, con acciones también, para los que no saben, en Orica. Ya Orica absorbió alrededor del 80% de la empresa EXA, para que tengan cultura general sobre el mercado. ¿Tienen alguna duda con respecto al video? ¿Algo lo que hayamos visto? Bueno, tenemos acá el chat, dice Matías Vega, ¿puede volver un segundo a las últimas imágenes de preparación? Y todas las autorizaciones son escritas. ¿Ya? Acá en Chile se trabajan con documentos que son fundamentales para el transporte de productos, en este caso, que es la autorización para comprar, ya es la APC. La APC es un documento legal que sin ese documento tú no puedes comprar productos, ya no puedes comprar explosivos. La otra documentación es la guía de libre tránsito, la GLT, que también sin esa guía de libre tránsito el proveedor no puede comercializar
y no puede hacer su logística con el producto desde su fábrica hacia un polvorín, ¿ya? Así que eso básicamente son las autorizaciones que se tienen que tener para, la comercialización y la distribución de los productos, ¿ya? Bueno, y claramente también fundamental tener la licencia de manipulador de explosivos al día y tener la licencia de programador calculista para los que son ingenieros de minas, ¿ya? Así que eso es el día de hoy. Vamos a dar por finalizada la jornada. Espero que les haya gustado la clase de hoy, un poco más interactiva, ¿cierto? Viendo videos. Los dejo invitados para que las personas que no estuvieron el día lunes puedan seguirme en Instagram, ya, donde estoy subiendo siempre información, videos de tronadura. Voy a tratar de darle más vida a la red social para que puedan seguirme @ingeniería_santa_inés_cl. Les voy a dejar el link del video que acabamos de ver en el chat para los que lo quieran ver de nuevo. Y dejo abierta la sala para las personas que tengan dudas o consultas.